«Véndemela. Necesito una esposa», le dijo el vaquero al padre que estaba azotando a su hija. «Hola, mi amigo, él es Jorge Sousa, el narrador de Amores Ocultos, y hoy aprenderás una historia que tocará cada parte de tu corazón. Antes de empezar, suscríbete al canal, Tuntium, cuéntame en los comentarios desde donde nos escuchas. Siempre es emocionante saber hasta dónde llegan nuestras historias. Prepárate, porque la emoción empieza ahora». El látigo cortó el aire como un rayo seco antes de encontrar carne. El sonido resonó por el granero vacío, mezclándose con el gemido ahogado que Rosa intentó ahogar entre dientes. Sus manos atadas temblaron contra la áspera madera del poste, pero ella no lloró. Nunca lloró. Ya había aprendido que las lágrimas solo hacían latir más fuerte al viejo Mauricio. Maldito inútil. Su voz rompió el silencio como un cristal roto. ¿Ni siquiera puedes cargar un cubo de agua sin derramarla? ¿De qué sirve un lisiado como tú? Rose cerró los ojos y contó. El dolor era siempre el mismo, pero había descubierto que, si se concentraba en los números, podía enviar su mente lejos de allí, al campo donde crecían flores silvestres sin pedir permiso a nadie, al cielo, donde los pájaros volaban sin mirar atrás. Fue entonces cuando oyó los cascos, pesados y rítmicos, acercándose lentamente. Mauricio se detuvo en seco, con el látigo aún en alto. A través de la rendija de la puerta del granero, Rosa vio la silueta recortada contra la luz dorada del atardecer. Un hombre alto, con un sombrero ancho, montado en un caballo negro que parecía haber surgido de las sombras de la tierra. «Mauricio». Y la voz del desconocido era baja, pero tenía un peso que hacía que el aire se sintiera más denso. «Jona». Mauricio bajó el látigo, pero no lo soltó. «¿Qué te trae por mis tierras?» El hombre desmontó con la elegancia silenciosa de quien conoce cada movimiento de su propio cuerpo. Su mirada recorrió el granero y se detuvo en Rosa por un segundo que pareció una eternidad. Luego regresaron con Mauricio. «Escuché que tienes una hija». «Sí, la tengo», escupió Mauricio. «Al suelo. Pero no es una hija de la que se puedan aprovechar. Lisiada, inútil, no es más que problemas y vergüenza». Rose sintió la sangre arder en sus venas. No por el dolor de espalda, sino por la humillación familiar que la quemaba desde que nació con la pierna izquierda torcida, desde que su madre murió al dar a luz, dejando solo un hijo imperfecto para recordarle a Mauricio su propio fracaso como hombre. «Véndela a mí». Las palabras de Jonás cayeron como piedras en un pozo profundo. «Necesito una mujer». El silencio que siguió fue tan pesado que Rosa podía oír los latidos de su propio corazón. Mauricio soltó una risa seca y amarga. «Estás loco, Jona. Esa ni siquiera sirve para limpiar pisos bien. ¿Y la quieres como esposa?» «No pregunté si era adecuado», respondió Jona. «Pregunté cuánto querías por él». Rosa abrió los ojos y miró al hombre. Había algo en su postura que no encajaba con la transacción que proponía. No la miraba como si fuera ganado, no la evaluaba con la mirada como los demás hombres que habían pasado, interesados solo en confirmar que ella era realmente inútil. Mauricio se rascó su barba sucia. Sus ojos brillaban con repentina codicia. «Hecho». La rapidez de su respuesta sorprendió incluso a Mauricio. Esperaba tener que negociar, persuadir, tal vez mentir sobre las cualidades de su hija. Pero Jona ya estaba sacando monedas de su bolsillo. «Pero lo quiero ya», dijo Jona, extendiendo el dinero. «Y quiero que cortes esas cuerdas». Rosa sintió que el mundo le daba vueltas. Nadie había hablado de ella como si tuviera valor. Nadie había exigido que la trataran con dignidad. Y ahora, esta desconocida estaba allí, pagando por ella como si fuera un tesoro. Mauricio cortó las cuerdas rápidamente, ansioso por cobrar el dinero antes de que Jona cambiara de opinión. Rosa se frotó las muñecas lastimadas, intentando asimilar lo que estaba sucediendo. La estaban vendiendo como a un animal,
como a una propiedad. Pero cuando Jonah se acercó a ella, le extendió la mano en un gesto que no era ni una orden ni una fuerza. Era una invitación. ¿Sabes montar?, preguntó, y fue la primera vez que alguien le preguntó por sus capacidades en lugar de sus limitaciones. Rosa asintió. Sabía montar. Siempre lo había hecho. Su pierna torcida no le impedía mantener el equilibrio sobre la silla. Entonces, «Vámonos». Ella le tomó la mano y se puso de pie. Por un instante, sus miradas se cruzaron, y Rosa vio algo que nunca antes había visto en los ojos de un hombre. No era lástima, no era deseo, era respeto. Cuando salieron del granero, Mauricio ya estaba contando las monedas, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. «Buena suerte, Jonah. La necesitarás». Jonah ayudó a Rosa a subir a su caballo. Cuando estuvo acomodada, le susurró, algo tan bajo que solo ella pudo oír: «Ya nadie te levantará la mano». Y así cabalgaron, dejando atrás la única vida que Rosa había conocido. El sol se puso rojo en el horizonte, tiñendo el cielo como sangre seca. Rosa se preguntó si la estaban salvando, o si simplemente estaba cambiando una prisión por otra. Pero por primera vez en años, no contaba, no desviaba su mente. Estaba allí, presente, sintiendo el viento en la cara y el poderoso movimiento del caballo bajo ella. Estaba viva de una manera que nunca antes había experimentado. Si crees que la dignidad vale más que las monedas de plata, si crees que una mujer vale más que la suma de sus cicatrices, entonces entiendes por qué esta historia necesita ser contada. La cabaña de Jonah se encontraba al final de un estrecho valle, escondida entre altas rocas y árboles que habían crecido silvestres durante años. Era una construcción sencilla de madera oscura y techo de hojalata, pero había algo en ella que Rosa nunca había visto en ningún hogar: paz. Cuando desmontaron, el silencio entre ellos no era denso como los silencios que ella conocía. Era solo silencio, sin amenazas ocultas, sin violencia a punto de estallar en cualquier momento. Jonah atendió primero al caballo y luego agarró un pequeño bulto que Rosa no había visto antes. Sus únicas posesiones en el mundo cabían en una bolsa de cuero del tamaño de una almohada. «La casa ahora también es tuya», dijo, abriendo la puerta. «No tiene mucho, pero tiene lo que necesitas». Rosa entró lentamente, cojeando ligeramente. El interior era espartano pero limpio. Una mesa, 2 sillas, una estufa de hierro y una cama en un rincón. Varios estantes de libros cubrían las paredes. Libros. Rosa. No recordaba la última vez que había visto uno. «¿Sabes leer?», preguntó Jonah al notar su mirada. «Lo sé». Su voz sonaba ronca, poco acostumbrada a la conversación. «Mi madre me lo enseñó antes de morir». Él asintió, como si esto fuera perfectamente normal, como si las hijas de los granjeros pobres siempre hubieran sabido leer. «Hay ropa limpia en esa cómoda», dijo, señalando un pequeño mueble cerca de la ventana, «y agua caliente en la estufa si quieres lavarte». Rosa lo miró confundida. «¿Y tú?». «Voy a dormir en el granero, hasta que…». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Hasta que decidas qué quieres hacer. Pero me compraste». Las palabras salieron más amargas de lo que pretendía. Jonah la miró durante un largo rato. «Pagué para sacarte de ahí. Eso no significa que me debas nada». Rosa se dejó caer pesadamente en una de las sillas. Toda su vida había sido un simple cálculo matemático. Era una carga, una boca inútil que alimentar, una desgracia que costaba más de lo que producía. Y ahora ese hombre decía que ella no le debía nada a nadie. «¿Por qué?», preguntó en un susurro. «¿Por qué me sacaste de ahí?». Jonah se apoyó en la mesa y Rosa pudo ver las cicatrices en sus manos. Manos que habían conocido el trabajo duro y, tal vez, también la violencia. «Porque reconozco la valentía cuando la veo», dijo. «Porque nadie merece ser golpeado por no poder cargar un cubo de agua con una pierna rota».
Rosa miró su propia pierna, deformada desde el nacimiento. Ella no está rota. Ella nació así. Así que llevaste baldes de agua durante años con una pierna que nació torcida, y aún así él te golpeó por derramarla. Jonah meneó la cabeza. Eso no es debilidad, Rosa. Es fuerza, una fuerza que la mayoría de los hombres nunca tendrán. Nadie jamás había llamado a Rosa fuerte. Nadie jamás había visto su discapacidad y visto capacidad en lugar de limitación. Ni siquiera me conoces, murmuró. Ya sé suficiente. Se dirigió hacia la puerta. Voy a buscar leña. Siéntete como en casa. Cuando se fue, Rosa se quedó sola por primera vez en años. Y, por primera vez, sin miedo. No había nadie que la juzgara, que le gritara, que criticara cada uno de sus movimientos. Se levantó y recorrió la pequeña casa. En la cómoda encontró un vestido sencillo pero limpio, sin remendar y sin manchas de sangre en la espalda. En el estante, sus dedos rozaron los lomos de los libros. Shakespeare, Dickens, la Biblia, libros que hablaban de mundos donde la gente tenía opciones. Sobre la mesa encontró papel y un bolígrafo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que escribí? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que me permitieron tocar un bolígrafo? Cuando Jonah regresó con los brazos cargados de leña, encontró a Rosa sentada a la mesa, escribiendo. Ella levantó la vista, preocupada por haber hecho algo mal, pero él simplemente sonrió. ¿Qué estás escribiendo? Mi nombre, dijo. Hace mucho que no escribo mi nombre. Jonah se acercó y miró el papel. Con letra cuidada había escrito Rosa Santos, una y otra vez, como si volviera a aprender quién era. ¿Santos?, preguntó. Era el nombre de mi madre. Mauricio nunca me dejó usarlo. Entonces, úsalo ahora. Rosa lo miró, buscando alguna señal de que estaba haciendo algo mal, sobrepasando algún límite. Pero Jonah simplemente encendió el fuego y comenzó a preparar algo para dinner. Esa noche cenaron en silencio. No el silencio tenso de la casa de Mauricio, donde cualquier ruido podía provocar un ataque de ira, sino el silencio reconfortante de dos personas que no necesitaban llenar el aire con palabras vacías. Después de cenar, Rosa se lavó con agua caliente por primera vez en meses. Se puso ropa limpia y se acostó en una cama que no olía a orina ni sudor. Afuera, oía a Jonah haciendo la cama en el granero, y el sonido era extraño. Él realmente no iba a exigirle nada. Cerró los ojos y esperó las pesadillas. Todas las noches soñaba con latigazos, gritos y manos doloridas. Pero esa noche, por primera vez en años, Rosa durmió en paz. Afuera, en el granero, Jonah montaba guardia. No porque no confiara en ella, sino porque sabía que hombres como Mauricio a veces cambiaban de opinión cuando se acababa el dinero. Los primeros días fueron una cuidadosa danza de límites tácitos. Rosa se despertaba antes del amanecer por costumbre, esperando órdenes que nunca llegaban. Jonah se despertaba en el granero y atendía a los animales antes de entrar a la casa, siempre tocando primero, siempre esperando permiso. «Buenos días», dijo. A Rosa le llevó 3 días darse cuenta de que estaba esperando una respuesta. «Buenos días», murmuró el cuarto día, y vi algo relajarse en su rostro. Jonah no hablaba mucho, pero Rosa empezó a notar que se comunicaba de otras maneras. La mañana siguiente, encontró una pequeña rampa de madera en la puerta trasera, donde antes había un escalón alto que siempre le costaba subir. Él no dijo nada al respecto. Apareció de la noche a la mañana, como por arte de magia. En la cocina, los utensilios empezaron a estar al alcance de la mano. El taburete cerca de la estufa se acolchó. La mesa se bajó un poco. Rosa observaba estos pequeños cambios con una mezcla de gratitud y desconfianza. Estaba acostumbrada a que los hombres hicieran cosas esperando algo a cambio, pero cuando intentó agradecerle, Jonah simplemente se encogió de hombros. «Tiene sentido».
Dijo esto como si adaptar el mundo a ella fuera la cosa más natural del universo. Al quinto día, Rosa descubrió que podía salir de casa. Siempre había asumido que estaría prisionera, incluso en una prisión más cómoda. Pero cuando salió a recoger huevos de las gallinas, Jonah simplemente la saludó desde la cerca, donde estaba reparando una puerta. «Cuidado con la gallina». «Roja», gritó. «No sirve para pelear». Rosa se ríe. «Río». El sonido salió de repente, y ella se llevó la mano a la boca sorprendida. ¿Cuánto tiempo hacía que no reía? Jonah lo oyó y sonrió también. Una sonrisa pequeña, pero genuina. La gallina roja era muy mala peleando, y Rosa tuvo que usar una ramita para alejarla de los huevos. Cuando llegó a casa, Jonah estaba en la cocina preparando café. ¿Ella te atacó?, preguntó viendo las plumas en el cabello de Rosa. Lo intentó, pero yo soy más testaruda. Ya me había dado cuenta de eso. Desayunaron juntos y Rosa se dio cuenta de que era la primera comida en años que terminaba sin que alguien le gritara. La semana siguiente los cambios se aceleraron. Rosa empezó a cuidar el huerto detrás de la casa. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, encontraron consuelo en la tierra. Plantó hierbas medicinales que su madre le había enseñado, verduras que crecían bien en la tierra. Jonah trabajaba en la pequeña granja, cuidando el ganado y remendando cercas. Y Rosa empezó a comprender que no era precisamente un campesino común y corriente. Leía mucho, hablaba poco y había una precisión en sus movimientos que sugería un pasado diferente. ¿Era soldado?, le preguntó una tarde, mientras lo observaba limpiar un fusil con movimientos automáticos. «Lo fue», respondió sin dar más detalles. Rosa no insistió, pero empezaron a hablar más. Pequeñas conversaciones sobre el clima, los animales, los libros. Así fue como descubrió que Jonah había sido profesor antes de la guerra, que sabía latín y griego, que había elegido vivir aislado por razones que no podía explicar. «¿Por qué ya no enseñas?», preguntó. «Porque algunas cosas se rompen dentro de nosotros», dijo, «y no tienen arreglo». Rosa lo entendió. Ella también había roto cosas dentro de ella. Fue entonces cuando empezaron los rumores en el pueblo. Rosa no salía de la granja, pero Jonah iba al pueblo una vez por semana a comprar provisiones y regresaba cada vez con una expresión más solemne. «¿Qué están diciendo?», preguntó. «Tonterías, Rosa», suspiró. «Dicen que eres una carga, que no podrás ser una verdadera esposa, que debería haber ahorrado». Rosa sintió que se le hundía el estómago. Y tienen razón. Jonah dejó lo que estaba haciendo y la miró. «Rosa, te despiertas antes del amanecer y trabajas hasta el anochecer. Cocinas mejor que cualquier mujer que conozco. Lees más que la mayoría de los hombres de la ciudad. Cuidas de los animales, del jardín, de la casa». Él negó con la cabeza. «Si eres una carga, entonces no entiendo lo que significa ser útil». Esa noche, Rosa soñó de otra manera, no con látigos ni dolor, sino con manos suaves y voces que no gritaban. Se despertó pensando que tal vez, solo tal vez, merecía amabilidad. En la ciudad los susurros continuaban, pero Rosa aún no sabía que se avecinaba una tormenta en el horizonte. El momento llegó una tarde lluviosa, cuando Rosa estaba remendando la camisa de Jonah, y él llegó a casa antes de lo habitual, empapado y con el rostro sombrío. «¿Pasó algo?», preguntó ella mientras lo observaba quitarse el sombrero y sacudirse el agua. Jonah no respondió de inmediato. Se quedó en la puerta, con gotas de lluvia escurriéndole del pelo, mirándola con una expresión que Rosa no pudo descifrar. «Jonah, respóndeme algo», dijo, acercándose por fin. «¿Por qué no preguntas?» «¿Qué pregunto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué te traje aquí? ¿Por qué no?» Hizo un gesto vago. «¿Por qué no exigí lo que otros hombres exigirían?» Rosa bajó la costura. La pregunta que había evitado durante semanas seguía ahí, suspendida entre ellas como humo.
porque tengo miedo de la respuesta. ¿Qué respuesta tienes miedo de oír? Rosa tragó saliva con fuerza. Que me tienes lástima, que me trajiste aquí porque era una pobre cosita lisiada que necesitaba ayuda. Sus manos temblaban ligeramente. Que en el fondo estás de acuerdo con ellos, en que realmente no sirvo para nada más que para hacer un proyecto solidario. El silencio que siguió fue demasiado largo. Rosa sintió que el corazón se le aceleraba, preparándose para la confirmación de sus peores temores. Entonces Jonah acercó una silla y se sentó frente a ella, tan cerca que Rosa pudo ver las pequeñas cicatrices alrededor de sus ojos. Rosa, dijo en voz más baja de lo habitual, ¿quieres saber por qué te traje aquí? Ella asintió, incapaz de hablar. Porque cuando te vi en ese granero, recibiendo una paliza por derramar agua, no lloraste, no suplicaste, no te inclinaste. Se inclinó hacia adelante. Estabas contando, Rosa. Te vi contando, dejando ir tu mente, negándote a romper. Jonah se levantó el cuello de la camisa y dejó al descubierto una cicatriz en su cuello que Rosa nunca había notado antes. Y lo reconocí, porque yo también lo he hecho. Cuando me capturaron en la guerra, cuando me torturaron para sacarme información que no quería dar, también se lo dije. Rosa sintió que algo se movía en su pecho, algo cálido y peligroso. No me salvaste, continuó Jonah. Te salvaste a ti mismo. Sobreviviste todos estos años en un infierno que habría destrozado a cualquier hombre. Solo te di un lugar donde descansar. Pero, ¿y yo soy? Rosa señaló su pierna. Jonah meneó la cabeza. Eres la única persona que conozco que no huyó cuando llegó el fuego. Te quedaste, aguantaste, no te rendiste. Entonces llegaron las lágrimas. Las primeras lágrimas de verdad que Rosa había derramado en años. No eran lágrimas de dolor ni de humillación, sino de reconocimiento. Alguien realmente la vio. No sé cómo ser así, susurró. No sé cómo ser valiente. No necesitas saber, dijo. Solo necesitas ser. Rosa se secó los ojos con el dorso de la mano. ¿Y si no puedo? ¿Y si te decepciono? ¿Cómo decepcioné a todos? Jonah se levantó y fue hacia la ventana, mirando la lluvia caer. Rosa, ¿quieres saber qué pasó hoy en la ciudad? ¿Qué? El reverendo Maxwell dijo que estaba cometiendo un error, que una inválida no podía ser una esposa decente, que debía devolverte con tu padre y encontrar una mujer adecuada. Rosa sintió que se le helaba la sangre. ¿Y qué dijiste? Jonah se giró. Había algo feroz en sus ojos. Te dije que una mujer que sobrevive a años de palizas y aún puede sonreírle a una gallina de pelea, es más mujer que cualquier hija de granjero malcriada que pudiera conseguirme. ¿Dijiste eso? Dijo. Y dijo más, que si él o cualquier otro hombre de la ciudad quería cuestionar mi elección, debía venir aquí y discutirlo conmigo personalmente. Rosa se puso de pie, tambaleándose ligeramente. Jonah, no tenías que... Sí, lo hice. Él. Se acercó a ella nuevamente. Porque no eres mi proyecto solidario, Rosa. Eres mi socia. Y las socias se defienden. La palabra resonó en su mente. Socio. No propiedad. No carga. Socio. ¿De verdad lo crees? Preguntó Rosa. Creo tanto que voy a hacerte una pregunta. Y quiero que pienses bien antes de responder. ¿Qué pregunta? Jonah respiró profundamente. Rosa Santos, ¿quieres casarte conmigo? ¿El mundo se detuvo? La lluvia dejó de hacer ruido. Su corazón dejó de latir. Pero, ni siquiera me conoces bien, dijo ella. Sé suficiente. Conozco tu fuerza. Conozco tu bondad. Sé que haces el café más fuerte del país y que no te dan miedo las gallinas salvajes. Él sonrió. Y sé que cuando me despierto por la mañana y te veo cuidando el jardín, siento algo que no he sentido en mucho tiempo. ¿Qué? Esperanza. Rosa.
Miró al hombre que había pagado no para comprarla, sino para liberarla. Un hombre que había construido rampas, bajado estantes, la había defendido en la ciudad y dormido en el granero para que se sintiera segura. «Sí», dijo con voz firme. «Sí, quiero casarme contigo». Esa noche, Rosa no soñó con caerse, soñó con volar. La tormenta llegó un martes por la mañana, unas semanas después de la sencilla boda que Rosa y Jonah habían celebrado con solo el juez de paz presente. Estaban tomando café cuando oyeron cascos acercándose. No era un solo caballo, eran varios. Rosa sintió que se le helaba la sangre al reconocer la risa fuerte y cruel que resonó en el valle antes incluso de ver a los hombres. Mauricio había regresado, y no estaba solo. «Quédate dentro», dijo Jonah levantándose rápidamente. «No». Rosa también se levantó con las manos firmes, aunque el miedo le subía a la garganta. «No me esconderé de él, Jonah». Ella le tocó el brazo. «Ya no soy la chica a la que golpeaba, y si me escondo ahora, siempre lo seré». Jonah la estudió por un momento y asintió. «Entonces nos quedamos juntos». Salieron de la casa de la mano. Mauricio estaba en medio del patio, montado en un caballo castaño, acompañado de dos hombres que Rosa no reconoció. Uno llevaba placa de policía. El otro parecía alguien que resolvía problemas con violencia. «Vaya, vaya», dijo Mauricio, con la voz llena de falsa preocupación. «Mira quién se ha convertido en alguien importante, casado, incluso». «¿Qué quieres, Mauricio?». La voz de Jonah era tranquila, pero Rosa podía sentir la tensión en sus músculos. «Quiero saber si mi hija sigue viva. Un padre tiene derecho a preocuparse por el bienestar de su hija, ¿no?». Mauricio sonrió, mostrando los dientes amarillentos, más aún cuando escuché rumores de que no estaba siendo atendida adecuadamente. «Estoy bien cuidada», dijo Rosa, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Pero Mauricio la ignoró por completo y solo habló con Jonah. «¿Sabes? Estaba pensando, lo vendí demasiado barato». Jonah entrecerró los ojos. «¿Qué pasa?». «Así es. Lo vendí por muy poco. Ahora que está casada, vale más. Digamos, mucho más». Jonah respiró profundamente. «No está en venta, Mauricio. Todo está en venta, al precio justo». Fue entonces cuando el hombre con la placa dio un paso adelante. «Soy el agente Morrison. Estoy aquí para investigar un informe que indica que esta mujer está retenida contra su voluntad». Rosa se rió. Un sonido áspero, cargado de incredulidad. «¿Contra mi voluntad? ¿Eso fue lo que dijo?». «Eso es lo que afirma tu padre», respondió Morrison con vacilación. «Dais que fuiste coaccionada, que careces de la capacidad mental para consentir el matrimonio». Morrison sacó un trozo de papel de su bolsillo. «Tengo una orden aquí para devolverte a la custodia paterna, hasta que se investigue la situación». El mundo daba vueltas. Rosa miró el papel, la placa, y la sonrisa satisfecha de Mauricio. Era la ley, la maldita ley que siempre protegía a los hombres y trataba a las mujeres como propiedad. «¿Capacidad mental?», dijo Rosa. «¿Quieres poner a prueba mi capacidad mental?». «Rosa», murmuró Jonah, pero no se detuvo. «Sé leer y escribir, sé latín básico. Se me dan mejor las matemáticas que la mayoría de los hombres de esta ciudad». Su voz se hacía más fuerte con cada palabra. «Sé que estás aquí porque Mauricio se bebió el dinero que ganó vendiéndome. Y ahora quiere más. ¡Insolente!». Mauricio se bajó del caballo y se llevó la mano al cinturón, donde solía llevar el látigo. «Ya no soy tu chica», dijo Rosa con voz férrea. «Me convertí en mujer el día que me vendiste como ganado. Eres mi hija, y harás lo que yo te diga». Rosa se rió, una risa fría, sin humor. «Tu hija murió el día que me venciste por primera vez. Lo que queda es una mujer que aprendió a ser fuerte, a pesar de ti». El tercer hombre, el de aspecto duro, dio un paso adelante.
Ya basta de hablar. La orden está dada. Fue entonces cuando Jonah se movió, sin dramatismo, sin amenazas ni gritos. Simplemente se interpuso entre Rosa y los 3 hombres. Algo cambió en el aire. Su postura, la forma en que colocaba sus manos, todo hablaba de violencia controlada. ¿Tienes algo que decir al respecto?, preguntó Jonah sin apartar la vista de los hombres. Rosa miró a Mauricio, al hombre que había transformado sus primeros años de vida en una secuencia de días supervivientes, no vividos. Al hombre que la había vendido por monedas de plata, y ahora regresaba como un buitre en busca de más carne. «Sí, lo hago», dijo ella, y su voz resonó por el valle como una campana de bronce. «Digo que me vendiste como a una vaca, pero me convertí en tierra, tierra donde crecen cosas buenas, tierra que tiene dueño». Ella sostuvo la mano de Jonah. «Y el dueño no soy yo, ni tú, Mauricio. Es los 2 juntos». Mauricio escupió al suelo con los ojos llenos de odio. «Siempre has sido una desgracia para tu familia, incluso antes de nacer lisiado. Tu madre murió de pena por haber dado a luz por un error de Dios». Las palabras fueron como latigazos, pero Rosa no se acobardó. Respiró hondo y respondió con firmeza. «¿Quieres saber qué es la vergüenza, Mauricio? La vergüenza es un hombre que golpea a su propia hija porque no puede aceptar que Dios le dio algo diferente a lo que él quería. La vergüenza es vender tu propia sangre porque es más fácil que aprender a amar». «¿Amor?», rió Mauricio con una risa seca y amarga. «¿Quién va a amar a un lisiado inútil?». «Yo», dijo Jonah. Su voz cortó el aire como una cuchilla afilada. «Amo cada cicatriz que le dejaste, porque cada una es una prueba de que ella es más fuerte de lo que tú jamás serás». El diputado Morrison se aclaró la garganta, incómodo por la creciente tensión. «Mira, no vine aquí a escuchar discusiones familiares. Tengo una orden, y la voy a cumplir». «Pues hazlo», dijo Rosa con la mirada fija. «Llévame, pero que sepas esto. La primera vez que Mauricio me levante la mano, lo mataré». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los pájaros dejaron de cantar. «¿Oíste eso?», dijo el abusador, riendo nerviosamente. «Amenazó con matar a su propio padre. Eso demuestra locura». «No», respondió Jonah en voz baja y firme. «Esto es una prueba de defensa propia». Fue entonces cuando algo cambió en su comportamiento. Rosa sintió, más que vio, la transformación. La amable maestra, el pacífico granjero, el hombre que dormía en el granero para mostrarle respeto. Todo eso se ha ido. En su lugar estaba el soldado, el hombre que había sobrevivido a la guerra, la tortura, el infierno. «Caballeros», dijo Jonah en voz demasiado baja, demasiado peligrosa. «Tienen 10 segundos para irse de mi propiedad, antes de que les muestre por qué me mudé a este valle aislado». «¿Estás amenazando a un agente?». Morrison intentó sonar autoritario, pero le temblaba la voz. «No estoy amenazando a nadie». Jonah dio un paso al frente. «Estoy haciendo una promesa. 9 segundos». Mauricio intentó reír, pero el sonido le salió forzado. «No vas a hacer nada. Eres demasiado civilizado para eso». 8 segundos. Jonah tomó la pistola que siempre llevaba consigo. Su tono era tranquilo y gélido. «Y te equivocas, Mauricio. Soy demasiado civilizado para hacer esto por placer. Pero, ¿por ella?». Miró a Rosa. «Por ella haría lo que fuera». Fue entonces cuando Rosa vio, por primera vez en su vida, algo diferente en los ojos de Mauricio. No era ira, no era arrogancia, era miedo, miedo de verdad. 7 segundos, dijo Jonah. El matón tiró de las riendas del caballo. Morrison dudó, mirando la insignia en su pecho como si pudiera darle valor. «Esto no ha terminado», gritó Mauricio, pero ya retrocedía lentamente. «Esa mujer sigue siendo mi hija, y voy a recuperarla». 5 segundos, murmuró Jonah con firmeza. «Vamos,
dijo Morrison tocándole el brazo a Mauricio. «Podemos resolver esto de otra manera». A regañadientes, Mauricio montó su caballo. Los tres hombres comenzaron a alejarse, intentando disimular su prisa con falsa dignidad. Antes de irse, Mauricio miró a Rosa por última vez, y por primera vez, ella vio incertidumbre en sus ojos. «Te vas a arrepentir de esto, niña», gruñó. Rosa levantó la barbilla y su voz era firme como una piedra. «Ya me arrepiento de haber tardado tanto en encontrar el coraje para enfrentarte». Mauricio apretó los dientes, pero no respondió. Dio la vuelta a su caballo y se marchó con los otros dos, desapareciendo en una nube de polvo. Rosa observó, con el pecho palpitante, cómo el hombre que la había atormentado en sus pesadillas desaparecía calle abajo, pero sabía que volvería. Hombres como Mauricio siempre lo hacían. Jonah se acercó lentamente, respirando con dificultad, y murmuró: «¿Estás bien?». Rosa asintió, pero le temblaban las manos. Él la apretó suavemente y dijo en un tono bajo y peligroso: «La próxima vez no habrá ninguna advertencia». Esa noche, Rosa no pudo dormir. Pero no era miedo, era algo más. Por primera vez en su vida, alguien había luchado por ella. Por primera vez, alguien consideró que valía la pena defenderla. Afuera, Jonah vigilaba el camino en silencio, de guardia. Sabía que los hombres como Mauricio eran como parásitos. Siempre volvían a chupar más sangre. 3 noches después de la visita de Mauricio, Rosa despertó con un grito atorado en la garganta. No era un grito fuerte, sino un sonido ahogado. Estaba cubierta de sudor frío y el corazón le latía con tanta fuerza que le dolía. Jonah apareció en la puerta en cuestión de segundos, todavía vestido con la ropa del día anterior. Había estado vigilando de nuevo. «Lo siento», susurró Rosa secándose los ojos. «No quería despertarte». «No estaba durmiendo», respondió en voz baja. Jonah se acercó lentamente, como quien se acerca a un animal herido. «¿Quieres hablar de ello?». Rosa dudó, negó con la cabeza, pero segundos después asintió. Ya no podía soportarlo sola. Era la misma pesadilla de siempre, dijo con voz temblorosa. Pero esta vez era diferente. Jonah se sentó en el borde de la cama, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Diferente en qué manera? En el sueño podía caminar. Corría por los campos con 2 piernas perfectas, pero cuanto más corría, más me alcanzaba. Hizo una pausa por un momento, respirando profundamente, tratando de controlar el temblor en sus manos. Y cuando me atrapó, dijo que incluso con piernas perfectas seguiría siendo inútil. Que el problema nunca fue mi pierna, el problema siempre fui yo. El silencio invadió la sala. Jonah no dijo nada. Simplemente dejó espacio para que las palabras cayeran. ¿Quieres saber qué es peor que te golpeen todos los días?, preguntó Rosa mirándose las manos. Jonah esperó. «Estás empezando a creer que lo mereces». «Rosa», empezó. «No, déjame decirte», interrumpió con voz cada vez más firme. «Necesitas entender lo que ahorraste. Necesitas saber con qué clase de mujer te casaste». Ella respiró profundamente y comenzó a contar. Habló de los días en que Mauricio la encerraba en el granero sin comer, diciendo que una boca inútil no merecía ser alimentada. Ella habló de las veces que él la obligaba a caminar largas distancias con su pierna herida, gritándole que estaba fingiendo dolor para obtener compasión. Dijo que mi madre murió de pena. Se le quebró la voz a Rosa. Dijo que me vio cuando nací y prefirió morir antes que criarme. Jonah apretó los puños. Los músculos de sus brazos se tensaron, pero permaneció en silencio, dejándola continuar. Cuando tenía 12 años, trajo a un médico borracho para que me examinara. El hombre dijo que lo mejor sería internarme en un manicomio. Rosa se rió, pero el sonido estaba lleno de dolor.
Mauricio se decepcionó cuando el médico dijo que estaba cuerdo. Habría sido más fácil deshacerse de mí si yo también estuviera loco. Ella se secó una lágrima que se le había escapado. ¿Y trató de internarte?, preguntó Jonah con voz grave. Lo intentó, pero el médico dijo que era demasiado inteligente, que leía mejor que la mayoría de los niños de mi edad. Jonah se levantó y caminó hacia la ventana. Tenía los hombros rígidos. Rosa podía sentir la ira silenciosa que crecía en él. Un día, continuó Rosa en voz baja, cuando tenía 15 años, un comerciante pasó por la finca y me vio leyendo un libro que había encontrado en el desván. Le dijo a Mauricio que me parecía educada, que quizás podría trabajar en su tienda, ayudando con la contabilidad. ¿Y qué pasó?, preguntó Jonah en voz baja y contenida. Mauricio quemó el libro. Rosa, sin darse cuenta, se tocó el brazo, donde aún quedaba una pequeña cicatriz. Lo quemó delante de mí. Luego dijo que si alguna vez me pillaba intentando aparentar más de lo que era, quemaría algo más que libros. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Rosa miró a Jonah, esperando ver lástima, asco, cualquier cosa que confirmara las crueles palabras que había escuchado toda su vida. Pero no encontró nada de eso. En sus ojos solo había furia. Una furia fría, contenida, controlada. ¿Cuánto duró eso?, preguntó Jonah en voz baja, casi un susurro. Toda mi vida, respondió Rosa. Todos estos años. Jonah cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, como si estuviera luchando contra algo peligroso dentro de él. Rosa, dijo con la voz ronca, todo lo que te dijo, cada palabra, era mentira. Ella se mordió el labio vacilante. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si, de verdad, soy un error? ¿Y si estás desperdiciando tu vida en alguien que no vale nada? Jonah regresó junto a ella, arrodillado ante la cama. Le sujetó las manos con firmeza, mirándola directamente a los ojos. Escucha atentamente lo que te voy a decir. Tu madre no murió de pena. Mueren mujeres en el parto todos los días. Esto no tiene nada que ver con el amor ni con la decepción. Él le apretó las manos con más fuerza. Tu pierna no es un castigo de Dios. Es solo una pierna diferente. Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas. ¿Y tú? Jonah sonrió levemente con ternura. Eres lo más valioso que me ha pasado en la vida. Ella lo miró sorprendida. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque te he visto sobrevivir al infierno, y aún así ser amable. Porque cuidas gallinas salvajes, plantas flores, lees a Shakespeare, y aún preparas el café más fuerte que he probado en mi vida. Jonah llevó su mano a sus labios y la besó suavemente. Eres la prueba viviente de que la amabilidad puede sobrevivir a todo. Las lágrimas que Rosa había estado conteniendo cayeron, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, y sí, de alivio. Los siguientes días fueron diferentes. Algo dentro de Rosa había cambiado. No era como si el dolor hubiera desaparecido, pero por primera vez no se sentía sola. Con Jonah a su lado, la granja comenzó a florecer. Reparó las cercas, limpió los corrales y enseñó a los demás trabajadores a tratar a los animales con respeto. Rosa, a su vez, empezó a plantar flores cerca del balcón. Pequeños gestos, pequeños colores, pequeñas señales de vida. Pero la paz duró poco. Una mañana bochornosa, llegó un jinete levantando polvo en el camino. Llevaba un sobre sellado con el escudo de armas del condado. Mauricio había presentado una demanda. Afirmaba que Rosa y Jonah estaban usurpando tierras que legítimamente eran suyas. Jonah leyó la carta y respiró profundamente. Sabía que no se trataba de tierras. Era sobre poder. Mauricio quería destruir a Rosa. Una vez. «Más, vamos a luchar», dijo Jonah con firmeza. Rosa lo miró vacilante. «¿Y si perdemos?
Él sostuvo su rostro entre sus manos. Si perdemos, volvemos a empezar, pero no perderemos. El juicio estaba previsto para finales del verano. Rosa entró en la sala del tribunal con la cabeza bien alta, pero por dentro estaba temblando. La gente cuchicheaba, señalaba, comentaba sobre su pierna, sobre la fama de Mauricio, sobre el escándalo de aquella mujer que se atrevió a enfrentarlo. Pero por primera vez, Rosa no se escondió. Él no apartó la mirada. Cuando le llegó el turno de testificar, sus manos temblaban, pero su voz era firme. No soy un error. Tribunal guardó silencio. Pasé mi vida creyéndolo, porque así me lo hicieron creer, pero hoy sé quién soy. Rosa miró directamente a Mauricio, sin miedo. Soy hija de esta tierra, y nadie me arrancará de ella. El juez escuchó atentamente cada palabra. Jona, sentado a su lado, mantenía la mirada fija en su esposa y su pecho se hinchaba de orgullo. Mauricio intentó intimidarla con su mirada, pero por primera vez sus ojos ya no tenían poder sobre ella. Al final, el juez golpeó el mazo. Las tierras quedan en posesión de Rosa María Santana. Y con esto, todo terminó. Mauricio salió de la sala con el rostro rojo de rabia, pero Rosa no miró atrás. Nunca necesitaría volver a mirar. Los años siguientes fueron generosos con ellos. Rosa y Jona transformaron esas tierras en un lugar que todos llamarían Tierra Fuerte. Allí ningún trabajador sería tratado como esclavo. Allí los niños estudiarían, aprenderían a leer y ninguno de ellos creería jamás que haber nacido con una pierna diferente los hacía menos dignos. El pequeño rancho creció. El jardín que había plantado Rosa se apoderó del balcón, esparciendo colores por todas partes. Y, junto a la puerta principal, Jonah hizo colocar una placa con letras talladas a mano. Aquí comienza un nuevo destino. Una tarde, muchos años después, Rosa caminaba lentamente por los campos. El viento soplaba entre los árboles, llevando el aroma de las flores que ella misma había plantado. Jonah estaba sentado en el porche, afilando un cuchillo viejo, cuando ella se acercó. «Lo logramos, ¿no?», dijo con una suave sonrisa. Jonah la miró y sonrió. «Lo logramos, Rosa». Ella respiró profundamente, dejando que el cálido aire del campo llenara sus pulmones. «¿Sabes qué es gracioso?», preguntó. «Pasé toda mi vida creyendo que no valía nada, y al final descubrí que lo valía todo». Jonah se levantó, caminó hacia ella y le tomó la mano. «Siempre lo valiste todo, Rosa. Solo tenías que creer». Los dos guardaron silencio un momento, observando el atardecer que teñía el cielo, de oro. En ese momento Rosa supo que ya no había fantasmas. El dolor todavía era parte de su historia, pero ya no la definía. Ella no fue un error. Ella nunca había estado. Y, finalmente, fui libre. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar estas palabras. Deja tu comentario y cuéntanos qué fue lo que más te conmovió. Y no olvides suscribirte al canal, para que no te pierdas las próximas historias emocionantes.